Saludos amigos amantes del fútbol. Hoy vamos a hablar de un jugador que posiblemente de nombre no les suena, pero que en su momento tenía un futuro deslumbrante. Vamos a hablar de Angelo Pagotto, un arquero que en su momento no hizo nada más y nada menos que dejar en la banca a Gigi Buffon. Era el titular de la selección italiana, en este caso la Sub-21, que lamentablemente se alejó del éxito y los triunfos por un doping, por drogas, y a la larga terminó el pobre vendiendo pizzas y ahora recientemente ha vuelto al mundo del fútbol, pero ya muy lejos de esas antiguas glorias, de esos años mozos en los cuales era el rey de los tres palos en Italia, e increíblemente su carrera se truncó por un camino de decisiones erradas que tomó en su juventud. Soy Edu Muñoz y conozcamos a este ídolo venidamero. Por allá por el lejano siglo XX, a finales del siglo XX, en el año 1996, Italia se consagró campeona de la Eurocopa Sub-21 tras ganarle la final a España en un duelo que se definió por penales, donde los artistas y las estrellas muchas veces son los arqueros, que tuvo, en este caso en particular, Angelo Pagotto de estrella. Fue rutilante en esa jornada y esos remates le ahogaron los gritos de gol a nada más y nada menos que De la Peña y Raúl González, y lo llevaron a un estatus de estrella. La joven promesa de la Sampdoria relegó en aquella selección al banco de suplentes al mismísimo y titánico arquero icónico italiano hasta la altura del partido, Gianluigi Buffon, que luego se convertiría en una leyenda del fútbol de su país y del fútbol mundial, y que en la actualidad sigue atajando por la Juventus y en muy buena forma a pesar de su edad, lo cual es increíble porque lo tenían en la banca. Cito: en ese momento Buffon aún no era lo que se convirtió entonces, él era unos años más joven, me preferían, pero él y yo éramos los predestinados, los porteros más fuertes del momento. Recordó ese fin de semana en un diálogo con la Gazzetta dello Sport, en una entrevista que recorrió el planeta, el jugador Angelo Pagotto. ¿Qué fue de Pagotto? ¿Qué pasó con él? Es que Pagotto no sabía en ese entonces que su destino estaba escrito con letras doradas y que era la gloria más allá de aquella noche, porque después de ese momento su carrera lamentablemente ya no llegaría a ser lo que podría haber sido quizás si hubiera tomado mejores decisiones, y pronto comenzaría un calvario que lo alejaría del fútbol y de sus sueños de ser una estrella. Después de la consagración en la Euro, su nombre despertó el interés de grandes equipos y lamentablemente, tras descartar la oferta de la Juventus debido a la competencia que hubiese tenido para el puesto, optó por el Milan, y en ese momento fue quizás un instante bisagra dentro de su carrera. Él mencionó: no sé si me equivoqué o no. En retrospectiva, tal vez hubiera sido mejor ir allí. Mi agente y yo hicimos varias valoraciones. La alternativa era la Sampdoria. Senga estaba al final de su carrera y yo había tenido más espacio. En la Juve habría tenido que sudar mi trabajo. Pero posiblemente ese esfuerzo que hubiera realizado en la Juventus de Turín lo hubiera llevado quizás a un lugar en el cual no está en este momento, porque no llegó a posicionarse en el sitial de gloria que sí logró Buffon. En 1996 se unió entonces al Milan, en donde jugó algunos partidos tras su llegada por los problemas personales que estaba atravesando Rossi, arquero titular en ese momento. Pero con el correr del tiempo se marchó cedido a otros clubes para sumar más minutos. Así vistió la camiseta del Perugia, del Empoli, entre otros, hasta que en 1999 llegó el quiebre total y completo de su carrera. Un control de orina tras un partido dio positivo por cocaína y ahí inició su calvario. En esos años
todavía se podía pasar por alto una prueba de dopaje y si tuviera mala conciencia probablemente lo hubiese hecho, pero estaba tranquilo, tanto que había dado negativo en el test de la semana anterior en Parma, y aunque en el de la semana siguiente en Padua, solo en la etapa intermedia después de la Fiorentina fui positivo, extraño, mencionó en su momento Pagotto. Hasta el día de hoy, Pagotto insiste en su inocencia, pero lamentablemente eso ya marcó su carrera. Incluso en aquel momento sufrió una sanción severa por no haber aceptado su culpabilidad. Después de eso, el mundo del fútbol le cerró completamente las puertas. Pasé 2 años en Liguria con mi madre en el hotel en que habíamos abierto. Ella me creyó. Había días en los que no podía levantarme de la cama, alternando en las noches en la discoteca. Había comenzado una vida salvaje. Cuando me di cuenta de que la situación estaba saliendo de control, me miré al espejo y me puse en marcha. No me avergüenza decir que recibí ayuda. No podía haberlo hecho solo contra la depresión. Sin lugar a dudas, este momento en su vida para Pagotto fue tremendamente fuerte y no pudo retomar su carrera como él hubiera querido. En Italia, el regreso a las canchas más tarde en los clubes, él tuvo como Triestina, Arezzo, Torino, Grosseto, entre otros. Pero el 2007, en un partido correspondiente a la segunda división, volvió a dar positivo por cocaína. Si sabía que sucedería tarde o temprano, no tenía más adrenalina en el campo, la buscaba en la cocaína. Empecé a andar en malas compañías, me hacían sentir protagonista. Podía haber terminado mejor mi carrera. También ya había firmado con el Salernitana, pero lamentablemente la droga, los malos pasos y las malas compañías lo llevaron por otro camino. Esta vez se declaró culpable, a diferencia de la vez anterior, y tras una apelación pudo reducir su sentencia inicial, que era de por vida, a 8 años sin poder jugar profesionalmente, lo cual lo obligó a retirarse, ya que para el final de la condena cumplió los 41 años. Pagotto se las arregló entonces para ganarse la vida, con toda la Gaceta dello Sport, trabajando como pizzero en Alemania, donde pudo explotar sus conocimientos culinarios que había aprendido cuando estaba con su familia. Lamentablemente, la droga lo enrieló por una mala vía, alejando de lo que podía haber sido una carrera exitosa y llena de atajadas y momentos de gloria. Ahora ya a sus 47 años ha regresado a las canchas, pero ya del otro lado de la línea para desempeñarse como entrenador de arqueros en el Avellino, equipo que milita en la Serie C. El que otrora fue el arquero estrella de la Euro Sub-21, que derrotaron a España, que dejó bajo la banca y sentadito a Gianluigi Buffon, ahora ve desde el otro lado como su rival en ese momento llegó al estrellato, mientras él se alejó lamentablemente por las drogas, terminó preparando comida, ahora recién preparando arquero, pero alejado de lo que podría haber sido una carrera muy exitosa. ¿Qué les parece a ustedes la historia? ¿Cuántos futbolistas no pasarán por lo mismo, por la fama, la noche y la lujuria? Hay que recordar solamente como en este momento se encuentra lamentablemente Ronaldinho sufriendo por la noche después de la pérdida de su madre. Posiblemente son más de los que creemos que en este momento están pasando momentos complicados. Recuerden, amigos, seguirnos en redes sociales, dejarnos un mensaje, visitar nuestra página para que conozcas más noticias y estén atentos a todas nuestras entregas semanales. Yo soy Edo Muñoz y me despido por hoy. Bye bye.